14 de enero, San Hilario, obispo y doctor de la Iglesia. Después de haber dedicado la octava de la Epifanía al Emmanuel manifestado, la Santa Iglesia que se emplea constantemente en servicio del Divino Infante y de su Madre hasta el día en que ésta acuda al templo para presentar y ofrecer el fruto bendito de sus entrañas, la Santa Iglesia, decimos, celebra la fiesta de muchos amigos de Dios, que nos señalan en el cielo el camino que conducen de las alegrías de la Natividad al misterio de la purificación. Y ya desde el día siguiente al dedicado a celebrar el bautismo de Cristo, se nos presenta Hilario, honra de la Iglesia de las Galías, hermano de Atanasio, y de Eusebio de Vercelli en las luchas que sostuvo por la divinidad del Emmanuel. Apenas han terminado las persecuciones sangrientas del paganismo, cuando comienza la herejía de Lario. Había este jurado arrebatar a Cristo la gloria y los honores de la divinidad, después que aquel había vencido por sus mártires la violencia y la política de los césares. Tampoco flaqueó la Iglesia en este nuevo campo de batalla. Numerosos mártires sellaron con su sangre, derramada por sus príncipes cristianos pero herejes, la divinidad del que se dignó aparecer en la flaqueza de la carne. Y al lado de estos generosos atletas brillaron otros mártires de deseo, grandes doctores que defendieron con su saber y elocuencia aquella fe de Nicea que había sido de los apóstoles. En primera fila aparece Hilario, educado, como dice Jerónimo, sobre el cortuno galo, adornado con las galas de Grecia, rodano de la elocuencia latina, e insigne doctor de la Iglesia según San Agustín. De genio sublime y profunda doctrina, Hilario es más grande aún por su amor al Verbo encarnado, y su celo por la libertad de la Iglesia. Devorado siempre por la sed del martirio y siempre invencible, en una época en que la fe, vencedora de los tiranos, pareció por un momento que iba a extinguirse, víctima de la astucia de los príncipes y de la cobarde defección de muchos pastores. Vida. Nació San Hilario en Aquitania entre el año 310 y 320. Ligado primeramente por el matrimonio, fue luego electo obispo de Poitiers en 353. Perseguía entonces a los católicos el emperador Constancio. Opusóse Hilario con todas sus fuerzas a la herejía ariana, la que le valió en 356 el destierro a Frigia. Allí escribió sus 12 libros sobre la Trinidad. En 360 se halla en Constantinopla pidiendo permiso al emperador para tener una disputa sobre la fe con los herejes. Estos, para desembarazarse de él, consiguen que se le envíe de nuevo a Poitiers. Gracias a sus desvelos, toda la Galia condena en el Concilio Nacional de París la herejía ariana en el año 361. Muere en 368, el 29 de marzo de 1851. Pío IX le declaró doctor de la Iglesia. Su lucha por la libertad de la Iglesia. De esta manera mereció ser honrado el santo obispo Hilario, por haber conservado gracias a sus heroicos esfuerzos, y hasta exponiendo su cabeza la fe en el más importante misterio. Otra de sus glorias es el haber defendido el gran principio de la libertad de la Iglesia, sin el cual la esposa de Cristo se halla amenazada de perder su fecundidad y su vida. Ya hemos honrado día atrás la memoria del santo mártir de Cantorberi. Hoy celebramos la fiesta de uno de los más ilustres confesores, cuyo ejemplo ilustró y animó a aquel en su lucha. Ambos dos se inspiraron en las lecciones dadas por los mismos apóstoles a los ministros de Cristo. Cuando ellos se presentaron por primera vez ante los tribunales de este mundo y pronunciaron aquella gran sentencia, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero sí unos y otros se manifestaron energéticos contra la carne y la sangre, fue porque estaban desadiados de los bienes terrenos y porque habían comprendido que la verdadera riqueza del cristiano y del obispo están en la humildad, y en la desnudez del pesebre la única fuerza victoriosa que acompaña la sencillez y flaqueza del niño que nos ha nacido. Habían saboreado las lecciones de la escuela de Belén, y esa es la razón de que no pudieron ser seducidos por promesas de paz, honores y riquezas. Cuán digna surge en el seno de la Iglesia esta nueva familia de héroes de Cristo. Y aunque la diplomacia de los tiranos que quieren aparecer como cristianos, a pesar del cristianismo, les previene obstinadamente de la gloria del martirio, cuán potente resuena su voz, proclamando la libertad que se debe al Emmanuel y a sus ministros. Se bendecir a los príncipes con nuestro gran obispo de
Poitiers en su primera memoria Constancio. Augusto glorioso, tu singular inteligencia sabe más bien que no conviene, que no es posible obligar por la fuerza a que hombres que se oponen con todas sus fuerzas a ellos se sometan y unan a los que continuamente esperan la semilla corrompida de una doctrina espúrea. La única finalidad de tus trabajos, de tus proyectos, de tu gobierno, de tus vigilias debe ser el hacer gozar a todos tus súbditos de la dulzura de la libertad. Ningún medio mejor de apaciguar las revueltas, de unir a los que violentamente se habían separado y librar a todos de la esclavitud, haciéndolos dueños de su vida. Deja pues que te lleguen a tus piadosos oídos todas esas voces que gritan: soy católico, no quiero ser hereje; soy cristiano, no soy ariano; prefiero morir en este mundo antes de consentir que la fuerza de un hombre corrompa la pureza virginal de la verdad. Supremacía de la ley divina. Cuando a los oídos de Hilario llegó el nombre de la ley profunda, para justificar la traición de que era víctima la Iglesia, por parte de los que preferían los favores del César al servicio de Jesucristo, entonces el Santo Pontífice lanzó su libro contra Auxencio, recordando valerosamente a sus colegas el origen de la Iglesia, que sólo pudo establecerse oponiéndose a muchas leyes humanas, y que se gloría de no obedecer a todas aquellas que impiden su conservación, desarrollo y actividades. Cuánta compasión nos inspiran todos esos trabajos que algunos se toman en nuestro tiempo, y cuánto nos lamentamos al considerar las falsas opiniones del mundo, cuando nos encontramos con hombres que piensan que las cosas humanas pueden acudir en auxilio de Dios, y que trabajan en defender a la Iglesia de Cristo por medio de la ambición mundana. Decidme vosotros, obispos, ¿qué apoyo tuvieron los apóstoles en la predicación del Evangelio? ¿Qué poderes les ayudaron a predicar a Cristo, a convertir a casi todas las naciones del culto de los ídolos al Dios verdadero? ¿Acaso obtenían dignidades de la corte aquellos que entonaban himnos a Dios en las cárceles y en las cadenas, después de haber sido azotados? ¿Acaso organizaba Pablo a la Iglesia de Cristo por medio de edictos de un Nerón, de un Vespasiano o de un Decio, y con el odio de estos príncipes cuando floreció la predicación de la palabra divina? Aquellos apóstoles que vivían del trabajo de sus manos, que celebraban sus reuniones en lugares ocultos, que recorrían los pueblos, ciudades y naciones por mar y tierra, desafiando los senados consultos y los edictos imperiales. ¿Acaso no tenían las llaves del reino de los cielos? Más bien, era el poder de Dios quien triunfaba de las pasiones humanas, en aquellos tiempos en que la predicación de Cristo se extendía tanto más, cuanto mayores obstáculos encontraban. Persecución sin martirio. Pero cuando llega el momento de dirigirse al mismo emperador y protestar de la esclavitud de la Iglesia, Hilario, el más dulce de los hombres, se apodera de aquella santa ira que el mismo Cristo empleó contra los profanadores del templo, y su apostólico celo desafía todas las amenazas, señalando los peligros del sistema inventando por Constancio para acabar con la Iglesia de Cristo después de haberla deshonrado. Ha llegado la hora de hablar, porque se ha pasado el tiempo del silencio. Debemos esperar a Cristo, pues el reino del anticristo ha comenzado. Lancen grito los pastores, porque los mercenarios se han dado a la fuga. Demos la vida por nuestras ovejas, pues los ladrones han entrado y el león furioso da vueltas a nuestro alrededor. Vayamos al encuentro del martirio, pues el ángel de Satán se ha transformado en ángel de luz. Oh Dios omnipotente, ¿por qué no hiciste que nacieren en tiempo de Nerón o de Decio para ejercer mi ministerio? Repleto del Espíritu Santo y acordándome de Isaías cerrado por medio, no hubiera temido el escuelo, ni hubiera asustado del fuego pensando en los jóvenes hebreos que cantaban en medio de las llamas, ni me hubiera infundido pavor la cruz ni el desgarro de los miembros. Con la memoria del buen ladrón trasladado al paraíso después de semejante suplicio, ni los abismos del mar o el furor de las olas me hubieran desanimado, porque allí hubiera acudido el ejemplo de Jonás y de Pablo para recordar que tus fieles pueden vivir bajo las aguas. Hubiera luchado feliz contra todos tus enemigos declarados, porque no me hubiera caído la menor duda de que eran verdaderos perseguidores los que con el hierro, el fuego y los tormentos pretendían obligarme a negar tu nombre. Mi muerte hubiera bastado para darte testimonio.
hubiera luchado abierta y confiadamente contra los renegados, verdugos y asesinos, y el pueblo ante una pública persecución le hubiera seguido como a su jefe en el sacrificio del martirio. Pero hoy día tenemos que combatir contra un perseguidor disfrazado, contra un enemigo que nos halaga, contra el anticristo Constancio, que no emplea golpes sino caricias, que no destierra a sus víctimas para darles la vida verdadera, sino que las colma de riquezas para luego entregarlas a la muerte, que no les conceda la libertad de las mazmorras, sino que les otorga la esclavitud de los honores en sus palacios, que no desgarra sus costados, pero profana sus corazones, que no corta la cabeza con la espada, pero mata el alma con el oro, que no publica edictos para condenar a la hoguera, pero enciende para cada cual uno el fuego del infierno. No disputa por temor a ser vencido, pero halaga para vencer. Confiesa a Cristo para renegarle, procura una falsa unidad para evitar la paz, persigue ciertos errores para mejor destruir la doctrina de Cristo, honra a los obispos para que dejen de ser obispos, construye iglesias y al mismo tiempo echa por tierra la fe. Y no se me acuse de maledicencia o calumnia. Deber de los ministros de la verdad es no decir más que lo verdadero. Si algo falso decimos, consentimos que nuestras palabras sean consideradas como infames. Pero si probamos que todo esto es cierto, no habremos hecho más que imitar la libertad y modestia de los apóstoles, pero sólo hablamos después de un largo silencio. Públicamente te digo, oh Constancio, lo que hubiera dicho Nerón, lo que Decio y Maximiano hubieran oído de mis labios, peleas contra Dios, persigues a la Iglesia y a los santos, odias a los predicadores de Cristo, destruyes la religión, eres un tirano, si no en el terreno del humano, al menos en el de lo divino. Eso es lo que os hubiera dicho a ti y a ellos. Ahora escucha lo que guardo para ti solo. Baja el disfraz. Bajo el disfraz de cristiano eres un nuevo enemigo de Cristo, precursor del anticristo. Ejecutas ya sus odiosos misterios. Como tu vida es contraria a la fe, te atreves a crear nuevas fórmulas. Distribuyes los obispados a los tuyos, sustituyendo a los buenos con los malos, con un nuevo método de astucia. Hallas el medio de perseguir sin hacer mártires. Cuantos más deudores somos a vuestra crueldad, Nerón, Decio y Maximiano. Gracias a vosotros vencimos al diablo. La piedad regocijó en todas partes la sangre de los mártires, y sus venerados restos dan testimonio de Cristo por doquier. Pero tú, más cruel que todos los tiranos, nos atacas con mucho mayor peligro nuestro, dejándonos apenas la esperanza del perdón. A los que tuvieron la desgracia de flaquear, no les queda ya la excusa de poder enseñar al Juez eterno las huellas del tormento o las cicatrices de sus cuerpos desgarrados, para que se les perdone su debilidad a causa de la violencia, o el más criminal de los mortales. De tal modo sabes mezclar los males de la persecución, que nos da lugar el perdón en la falta, y el martirio en la confesión. Bien te reconocemos, oh lobo de rapiña, bajo tus vestidos de oveja. Con el oro del Estado adornas el santuario de Dios. Ofréceles a él lo que arrebatas a los templos de los gentiles, lo que sacas por la fuerza con tus edictos y tributos. Recibes a los obispos con el mismo beso traidor con que Cristo fue entregado. Bajas la cabeza cuando te bendicen y pisoteas la fe por el suelo. Perdonas los impuestos a los clérigos para ser cristianos renegados. Pierdes tus derechos para que Dios pierda los suyos. Lucha contra el naturalismo. Tal era la fortaleza de este santo obispo ante un príncipe que terminó haciendo también mártires, pero no tuvo Hilario que luchar solamente contra el César. La Iglesia ha llevado en todo tiempo en su seno cristianos a medias a quienes la educación, cierto bienestar, el éxito de la influencia o del talento retienen entre los católicos, pero cuyo espíritu se haya pervertido por el mundo. Se han creado una Iglesia a lo humano, pues bajo el influjo de su naturalismo, su espíritu es incapaz de captar la esencia sobrenatural de la verdadera Iglesia. Hechos a las vicitudes de la política, a los hábiles giros por medio de los cuales los hombres de Estado logran mantener un equilibrio pasajero a través de las crisis. Les parece que la Iglesia debe contar con sus enemigos,
aun en la declaración de sus dogmas, que puede equivocarse sobre la conveniencia de sus decisiones. En una palabra, que su precipitación puede acarrearle perjuicios lamentables a ella y a aquellos a quienes compromete. Árboles desraizados, dice un apóstol, porque efectivamente sus raíces no tocan ya con el suelo que les podría haber alimentado y dado fecundidad. Las promesas formales de Jesucristo, el gobierno directo del Espíritu Santo, en la espera de la visión, la obediencia ciega que de antemano se debe a toda definición salida o que ha de salir de la Iglesia hasta la consumación del mundo. Todo eso no pertenece para ellos al orden práctico. En la embriaguez de su política mundana y del aliento que reciben de parte de los enemigos de la Iglesia, hacerse responsables delante de Dios y de la historia por sus esfuerzos desesperados para evitar la promulgación de una verdad relevada. La paz en la unidad y la verdad. También Hilario había de encontrar en su camino hombres a quienes asustaba la palabra consubstancial, como a otros les ha asustado la de transubstanciación o de la infalibilidad. Como muro de bronce opusóse a su cobardía y a sus cálculos vulgares. Escuchémosle a él, comentando por el más elocuente de sus sucesores: la paz, me decís, vais a turbar la paz, vais a estorbar la unión. Bello nombre ese de la paz, bella cosa también la unidad. Pero ¿quién ignora que para la Iglesia y para el Evangelio no existe otra paz y otra unidad que la paz y unidad de Jesucristo? Pero no sabéis, dicen todavía, no sabéis con quién tenéis que mediros, y no tenéis miedo. Si tengo miedo, ciertamente, tengo miedo de los peligros que corre el mundo, tengo miedo de la terrible responsabilidad que pesaría sobre mí por la convivencia y complicidad de mi silencio. Tengo miedo finalmente del juicio divino, tengo miedo por mis hermanos salidos de la senda de la verdad, tengo miedo por mí, cuyo deber es volverles al buen camino. Que añaden, es que no existen lícitas reticencias, miramientos necesarios. Hilario respondía a esto que la Iglesia no necesita recibir lecciones, ni puede olvidar su misión esencial. Ahora bien, esta misión es la siguiente: Ministros veritatis, decet vera profere. Conviene que los ministros de la verdad declaremos lo que es verdadero. Razón tenía, pues, oh glorioso Hilario, la Iglesia de Poitiers, para dirigirte desde tiempos antiguos ese magnífico elogio que dedica la Iglesia romana a tu insigne discípulo Martín. Oh bienaventurado pontífice que amaba a Cristo Rey con todas sus entrañas y no se doblegaba ante el pesar del deber. Oh alma santísima, a quien la espada del perseguidor no separó del cuerpo, sino que por ese dejarse de alcanzar la palma del martirio. Si te faltó la palma, al menos tú no faltaste a la palma. A tu cabeza rodeaba ya de la aureola de doctor. Le siente perfectamente la corona de mártir que ciñe la frente de tu hermano Eusebio. Tal es la gloria debida a tu valerosa confesión de ese Verbo divino, cuyas humillaciones en la cuna honramos durante estos días. Como los magos, tampoco tú temblaste en presencia de Herodes, y cuando fuiste desterrado a tierras extrañas por las órdenes del César, tu corazón se consolaba pensando en el destierro de Jesús en tierra de Egipto. Alcánzanos la gracia de que también nosotros comprendamos esos divinos misterios. Vela por la fe de la Iglesia, y con tu poderosa intercesión conserve en ella el conocimiento y el amor del Emmanuel. Acuérdate de la Iglesia que gobernaste, aún se gloria de ser tu hija, y ya que el ardor de tu celo se extiende a toda la Galía para defenderla contra sus enemigos, protege también a toda esa Francia cristiana. Haz que conserve siempre el don de la fe, que sean sus obispos esforzados paladines de las libertades de la Iglesia. Crea en su seno prelados poderosos en palabras y obras, como Martín y como tú, profundos en su doctrina y fieles en la guarda del sagrado depósito.